¿Cómo están? Feliz martes. No, feliz miércoles. Perdón. Feliz miércoles por acá. Acá estamos en Buenos Aires. Está medio nubladito. No sabemos si va a llover, no va a llover. Está anunciado tormenta. Pero bueno. Hoy vamos a continuar un poco con el tema que veníamos hablando el vivo pasado, que tiene que ver con esto de emprender con miedo. Emprender a pesar del miedo. Sí, lo que yo siempre recomiendo es el tema de hacer red, porque bueno, las cosas suceden, no es que dejan de suceder. Vamos a cerrar por acá para que no haga ruido el tema del WhatsApp. Creo que era ese. Sí, creo que sí. Y vamos a hablar un poco de esto de entender, porque bueno, nos siguen llegando consultas, inclusive jueves pasado estuvimos hablando también de este tema en el Cafecito Emprendedor, que te dejo la invitación para que los jueves 10:30, o sea mañana, continuemos charlando y hablando sobre estos temas que nos atraviesan a todas las que estamos en el camino de emprender y en otras áreas obviamente también de nuestras vidas. Y reforzar un poco esto de que el miedo no significa que uno no pueda hacerlo, sino que cuando aparecen los miedos también entender que tiene que ver con que uno está creciendo, que está saliendo de la zona de confort. Y eso es parte del proceso, o sea, tener miedo. No es que, ay, yo sola, me pasa a mí sola, yo sola, tengo miedo. El tema es animarse a hacer las cosas a pesar del miedo. Y el miedo no va a desaparecer por ahí. Depende de cada una, ¿no? Pero bueno, animarse igual y no quedarse trunca, digamos, o paralizadas por esto de no sentirse 100% preparado o emprender, o sea, con dudas. Entonces, como nos quedamos dudando, nos quedamos ahí en ese punto y no avanzamos. Entonces estar como 100% confiados para hacerlo y entender un poco también que nada, que todo eso aparece en el proceso, en el camino, cuando vamos avanzando. Esa confianza, eso sentirnos más confiados, aparece a medida que nosotros vamos experimentando y vamos avanzando, así sea nuestro emprendimiento o vuelvo a repetir, en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Sí? Por supuesto, yo hace 17 años que comencé con la agencia y hace 10 años que soy emprendedora y dudé muchísimas veces. Dudé de mí, dudé de si lo que yo estaba brindando como el servicio estaba bien, dudé de si seguir por un camino o seguir por el otro. Y siempre estoy como, bueno, a ver, buscándole, dándole una vuelta de rosca, porque bueno, los cambios son inminentes, siguen sucediéndose, la inteligencia artificial aparece y nos lleva como a pasos agigantados en un montón de cuestiones y de áreas, digamos, del emprendimiento. Entonces, bueno, estar también atentos y también entender que hay mucha información. Si bien a mí este momento de la vida me encanta, porque siempre digo esto y lo vuelvo a repetir, que tiene que ver con acá el que no puede, el que quiere puede hacerlo porque la información está ahí, al alcance de la mano. O sea, todos tenemos la información. Hola, almacén de aromas, ¿cómo estás? Y, o sea, la información está. El tema es que a veces también es tanta la información que tenemos que no sabemos discernir y como que arrancamos una estrategia y no la podemos sostener porque nos aparece otra información que dice no, esa estrategia está mal, o no, te conviene hacer esto o te conviene hacer lo otro. Entonces, en lugar de sostener el proceso y poder probar ese proceso, queremos como meter esa información que se nos va cruzando. Entonces ahí es donde aparece nuestro pensamiento crítico
y empezar a discernir de, bueno, si queremos un objetivo, sostenernos ahí en el camino y probar para ver, dejar que funcione, digamos, y no estar metiendo y cruzando y cortando todo el tiempo con toda la información que se nos aparece. Porque bueno, por supuesto, cada cual con su librito y nada, cada uno, siempre digo lo mismo, no tenemos la receta mágica. Si existiese la receta mágica, seríamos todos millonarios y listo. Pero bueno, no existe la receta porque además cada individuo, cada persona, cada emprendimiento tiene la esencia de cada uno y la historia y el contexto y demás. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, no para dejar de hacer algo de más, sino para integrarlo, digamos, dentro del proyecto y de la vida que uno quiere lograr con eso, ¿no? También, porque bueno, todos los que emprendemos con un objetivo puntual. Algunos será para ganar plata, que está perfecto. Algunos será, como en mi caso, para poder estar presente con mis hijos. Quienes me conocen, quienes no me conocen, perdón, les digo que tengo 4 hijos. Entonces, cuando yo empecé a emprender hace 17 años, ya tenía ahí la segunda y sabía que no quería salir a trabajar de mi casa, que quería trabajar desde mi casa para poder estar con mis hijos. Y así fui armando. Mi objetivo principal siempre fue eso, obviamente que sea redituable en el emprendimiento y que me dé satisfacción hacerlo, ¿sí? Porque si no hay pasión, a mí por lo menos es algo que a mí me encanta trabajar. Yo trabajo sábado, domingo, lunes, no tengo problema. No lo hago, pero digamos, o sea, no tengo ese... soy fan de los lunes, como diría Flor Carbuto, porque a mí me encanta, o sea, saber que tengo que trabajar. Pero bueno, eso, o sea, volvemos un poco al tema de hoy, que era esto de los miedos, o sea, y bueno, sí, obviamente, y que los sigo teniendo, porque bueno, por la vida misma, digamos, los hijos van creciendo y van tomando vuelo, y uno tiene miedos, digamos, pero bueno, el tema es hacerlo igual con miedo, ¿sí? Como hablábamos con uno de mis hijos hace poquito en la mesa, cuando estábamos cenando, ¿cuál es el tema de cómo se afrontan los miedos? Le preguntaba yo. Y él, que es muy leído también, y ahora yo les quería mostrar 2 libros que recomiendo, que uno es de los miedos, que es de Napoleón Hill, y el otro es Más astuto que el diablo, que también es de Napoleón Hill, y que habla de esto, de los miedos, o sea, que existen, no es que van a desaparecer. El tema es atravesarlos, afrontarlos, atravesándolos. Y lo que podemos lograr es como sentir menos esa vocecita que nos dice, no lo hagas, pero que en realidad va a seguir estando. Entonces, nosotros decidimos cómo lo afrontamos, digamos, y no paralizarnos, ¿sí? Porque nos pasa a todos, o sea, acá tengo un listadito, ¿no?, de preguntas, de cuál es el miedo más común que escucho en las emprendedoras. Y las preguntas son, ¿y si no vendo? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si nadie me compra? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si fracaso? Y en realidad todas las preguntas aparecen, pero no está el problema en hacerse la pregunta. El problema es no sentir miedo, sería el problema. O sea, entonces bueno, y dejar que ese miedo decida por nosotras, o sea, que nos paralice o que no nos deje avanzar, o que no nos haga accionar, o que no nos saque del lugar donde estamos. Muchas veces sucede que uno emprende para poder salir del lugar donde está y no lo hacemos por miedo a el qué dirán. Tener eso también como presente, como el otro es el otro y te van a criticar porque hagas y te van a criticar porque no hagas. Y te tiene que no importar lo que piense el otro, porque el otro no te da de comer, el otro no sabe la vida que vos tenés, el otro es el otro. Entonces, igual
va a suceder si te quieren criticar, digamos. Entonces, animarse igual, tener como muy claro el objetivo de por qué hacemos lo que hacemos y animarnos, o sea, porque vuelvo a lo mismo, o sea, al otro no le importa la vida de uno, digamos. Sí, podemos mirar los reels y los lo que compartimos, digamos, en redes y demás, que siempre digo, es un iceberg, es la puntita del iceberg, apenitas lo que mostramos en redes de lo que nos sucede. Y después uno continúa con la vida, digamos. No se detiene, si hizo el ridículo, si no lo hizo, o sea, y además es la mirada del otro, o sea, vuelvo a repetir seguramente trilladamente frases que van a escuchar en los vivos, pero que tiene que ver la forma en que yo vivo mi vida. ¿Y qué es esto de, con la única persona con la que tengo que estar satisfecha es conmigo misma? ¿Sí? A la única que le tengo que dar explicaciones es a mí misma, o sea, con la que duermo todas las noches y apoyo la cabeza en la almohada tranquila, es conmigo misma. Entonces, cuando una tiene claro eso, avanza. No se queda detenida a ver qué es lo que va a pensar el otro, si cree que hago un monólogo acá en el vivo, no me importa a mí me gusta compartir, poder hacer red, por eso te invito a mañana, Cafecito Emprendedor, 10:30 de la mañana, pueden entrar por School, tienen que estar registradas ahí para que les llegue el Meet donde nos juntamos y poder seguir charloteando y compartiendo entre mujeres. Hola Paula, Soledad, ¿cómo estás? Compartiendo entre mujeres estos temas que son tan comunes y que a veces cuando el emprendedor es solitario, si emprendemos en soledad, y creemos que nos pasa a nosotras solas. Y cuando hablamos con otras mujeres nos damos cuenta que es algo común que nos pasa a todas. Y si bien está bueno porque no nos sentimos solas, lo que hacemos es accionamos igual. O sea, alentamos a que accionamos igual, a pesar del miedo. Sí, y también esto que hablábamos el vivo anterior, esto del síndrome del impostor. A veces sentimos que todavía no sabemos suficiente y nos llenamos de cursos, de talleres, y aprendemos y vemos videos en YouTube y redes y demás, esto de también la sobreinformación. Y nos comparamos con otros porque el otro lo está haciendo mejor, mira cómo le sale al otro. Creemos que todos los demás están más avanzados que nosotros, o esto de autoboicotearme y decir quién soy yo para hablar de, por ejemplo, este vivo de los miedos, o quién soy yo para hacer un curso de velas, o quién soy yo si hay otro que lo hace mejor, si hay otro que... Y nada, entender esto que nadie nace siendo experto. Yo siempre lo digo, todos nacemos siendo bebés. Y después vamos creciendo y en el contexto donde crecemos nos da una determinadas creencias, ¿sí? Nos instalan. Y después, nada, vamos creciendo y cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos y trabajamos en nosotros mismos, decidimos qué creencias queremos seguir sosteniendo y cuáles otras tenemos que sacar. Y esto tiene que ver con desaprender y volver a aprender también. Y esto tiene que ver también con... Todos tenemos 24 horas. O sea, ¿nos ponemos en lugar de víctima o nos ponemos en lugar de protagonista? O sea, todos partimos de la misma base. Lo que nos diferencia es en qué invertimos esas 24 horas que nos regalan, ¿sí? Porque ahí es donde está también la diferencia y la actitud, y si invertimos en leer, en capacitarnos, en alimentar nuestro cerebro, nuestra mente con información que nos suma, o nos quedamos mirando el noticiero y nos quedamos mirando los reality y nos quedamos mirando cosas que en nuestra vida después influyen, sí, influyen porque nos alimentamos con eso, pero en realidad no nos suma, ¿sí? El chusmerío, los chismes del espectáculo y demás, digamos. Hay información que a veces se hace como un hábito. Hay gente que, no sé, mira la novela de tal hora.
Y a ver, y yo vuelvo a lo mismo, no digo ni que esté bien ni que está mal, nada para mí está bien o está mal, porque cada uno lo hace desde sus perspectivas, de sus creencias, de su mirada observadora, ¿sí? Que ese si es está bien o está mal influye desde donde estemos parados y desde el contexto. Yo siempre, desde muy chica, siempre estuve como haciendo una crítica de las bajadas que nos hacían y que tenía que ver con las religiones, con un montón de temas que es totalmente distinto si yo nací acá, que si yo nací en la India, que si yo nací en China, que si yo nací en África. Los contextos son totalmente distintos, entonces partimos de diferentes bases. Por eso digo, o sea, ¿qué es verdad? O qué está bien o qué está mal, eso es siempre cuestionable. Y empezando por nosotros mismos, por entender que desde mi mirada algo puede estar bien y desde la mirada del otro eso mismo puede estar mal, ¿sí? Porque influyen un montón de cuestiones ante esa observación. Entonces, también eso, dejar de que nos pese la mirada de la afuera. O sea, ¿qué nos importa? O sea, no nos tiene que importar la mirada de la afuera para poder avanzar. El otro va a seguir con su vida, va a ver el videito que nosotros publicamos y va a decir, ay, mirá esta que es una tolola. Y va a seguir con su vida, no le va a influir mucho más. Entonces, vuelvo a lo mismo, con la única que tenemos que estar totalmente satisfechas es con nosotras mismas. O sea, a mí me da placer, por ejemplo, hacer estos vivos, por eso los hago, por más que no los... Me encanta hacerlos en dúo, digamos, con otras personas, pero bueno, a veces los tiempos, la vida misma, el trabajo y qué sé yo, no me da tiempo a coordinar. Así que si te querés sumar para compartir alguno de los temas, escribime, mandame un mensajito y lo coordinamos. Pero, porque me parece aparte mucho más nutritivo que estar haciendo acá un monólogo. Pero me gusta igual hacerlo, entonces siempre me hago este ratito los miércoles a las 10 para poder compartir con ustedes aprendizajes, cuestiones que voy atravesando, siendo mamá, siendo emprendedora, viviendo en Argentina, atravesando todo lo que implica estar acá como ser humana, viviendo esta experiencia. Y esto de seguir avanzando, o sea, compartir esto de no paralizarnos. Me pasa que llegan emprendedoras que dicen, pero no sé qué hacer, y así hace 1 año, 2 años, 3 años que están, y siguen pensando en qué, y pero qué voy a hacer, porque no me animo, porque me da miedo, porque me da vergüenza, y ahí están estancadas. Y hay otras que ya arrancando hace 1 año, 2 años, 3 años, van a full. ¿Por qué? Porque tienen claro el objetivo. Entonces, no paralizarnos, que el miedo no va a desaparecer. El miedo va a seguir ahí. El tema es cómo atravesamos ese miedo. Lo que tenemos que lograr, digamos, es dejar de obedecerlo. Dejar de paralizarnos por el miedo. Y bueno, nada, ir teniendo esto en cuenta de que en el camino uno va avanzando y haciendo la experiencia, y en el camino va a ir atravesando y ganando confianza y nada, aprender que es un proceso, aprender que emprender también es aprender a sostenerse emocionalmente, porque no siempre es lineal el camino, sino que uno tiene bajos y altos, y bueno, nada, es que es parte de, ¿sí? Que también entender que si yo tengo dudas o me pasa que tengo miedos y demás, el otro después cuando yo emprendo o hago un producto o servicio, no es que lo ve, ¿sí? Todo eso yo lo veo, lo traigo yo, pero después yo puedo ofrecer el servicio y estar lo más segura posible y entender, digamos, cómo separar eso, que lo que nos pasa emocionalmente, una vez que lo trabajamos, podemos tranquilamente. Y siempre digo esto, que no quería dejar de decirlo. A veces decimos, no, bueno, pero esto ya está retrillado, ya lo hace alguien. Y yo siempre digo, todos los días se mueren personas y todos los días nacen niños nuevos. Entonces,
hay personas que hace un año atrás no estaban embarazados y hoy están buscando información porque hoy sí están embarazados, entonces buscan información o un producto relacionado a eso. Digo, todo el tiempo está el ciclo de la vida avanzando, entonces hay información que yo tengo cuando yo empecé hace 25 años a ser madre, que la aprendí en ese momento y a medida que fueron creciendo mis hijos se fue como renovando esa información, porque también el contexto fue cambiando y porque, algo básico voy a decir, pero a la mayor le enseñaron a dividir de una manera que hoy a la de 10 se la enseñan de otra manera. Y yo tuve que reaprender eso también para poder acompañarla en el proceso y entender cómo lo hacía, digamos. En algo, o sea, puntual estoy, ¿no? Pero digo, esto es lo mismo, o sea, cambia todo el tiempo. Tantas cosas cambian todo el tiempo. El RCP que se hacía hace 20 años cuando, o no, más, yo iba a los Scouts, así que lo aprendí hace muchísimos años. Y después he hecho cursos, hará 10 años aproximadamente, hice un curso de RCP con un curso de cuidadores domiciliarios que dábamos acá con el Ministerio de Producción. Y hoy yo sé, porque escucho, porque me informo y demás, que eso también hasta cambió. La forma de hacer RCP, digo, todo va cambiando, todo, la alimentación, la forma de dormir a los bebés, todo va cambiando. ¿Por qué lo digo? O sea, porque a veces uno crea un producto o un servicio o quiere, por algo que le pasó, por la experiencia que tuvo y demás, y cree que, ay, no, pero ya hay información sobre eso, eso está recontra retrillado. Y no, y algo que siempre, no me voy a cansar de repetir, 2 personas pueden estar haciendo exactamente lo mismo, pero la esencia que los atraviesa es totalmente distinta, con lo cual, confía en vos, confía en lo que haces, confía en lo que compartís, que el miedo no te paralice. El mundo necesita de lo que vos estás dispuesto a brindar, del servicio, del producto, de eso que haces con tanto amor, de eso que haces con tanta pasión. Y si el miedo aparece y se queda ahí, adelante tuyo, y no te deja avanzar, el mundo se está perdiendo esa posibilidad de conocerte, de conocer lo que haces. Y entender también, me pasa con emprendedoras, por eso lo traigo, es que yo lo que hace 5 años elegí, no necesariamente hoy lo tengo que seguir sosteniendo. Puedo cambiar. Hace muchos años entendí que a la primera que le tengo que dar espacio para, si hoy pienso una cosa y mañana quiero pensar otra, porque cambié, porque algo me modificó ese pensamiento y demás, a la primera que le tengo que dar espacio al cambio es a mí misma. Así que date espacio. Si crees que hace 10 años seguís sosteniendo un emprendimiento de pastelería y te fue bárbaro y te encantó, pero hoy sentís que no, aprendiste la herramienta del diseño humano y se te cruzó que nada, que te gustaba y que podía ir por ahí ahora tu camino, date el espacio. No te cases con algo que no te hace feliz, que posiblemente hace 10 años te hacía feliz, pero hoy ya no te hace feliz. Es parte del ser humano, de la experiencia que vinimos a vivir. Es parte de aprender y de seguir evolucionando y seguir creciendo y seguir trabajándonos. Porque el día que no tengamos más nada que hacer en este plano, yo que creo en una fuerza superior, esa fuerza superior nos saca del mapa. Entonces yo siempre todos los días digo, qué bueno que tengo que seguir aprendiendo. Por obstáculos que nos pasan, por miedos que se nos atraviesan, por cuestiones que uno tiene que resolver en el día a día. Todo eso nos pasa porque estamos vivos. Que es un montón. Es un montón. Que estamos sanos. Es un montón. Es un montón. No voy a entrar en detalles, pero valoren lo que tienen. Valoren el cuerpo que tienen. Ayer vi un videíto que me encantó y cierro con esto, porque, por supuesto, yo también tengo mis, no iba a decir traumas, pero no es un trauma. Pero ahora estoy con tengo 43 años, o sea, más 40, y me salió la pancita que yo antes comía
y todo seguía de largo y ahora se empezó a... Y ayer vi un videito que me encantó y que tenía que ver con cuánto este cuerpo que me trajo hasta acá me ayudó a alojar 4 criaturas, y amarlo, reconocerlo y no quejarme por la pancita. Sí, trabajar en ella, porque bueno, voy al gimnasio y demás, pero digo, valorar lo que somos, lo que tenemos, es el inicio de un montón. Entonces, para ir cerrando, si hoy estás dudando de vos, quiero decirte algo. No necesitas tener todo resuelto para empezar, ¿sí? Muchas veces el primer paso es simplemente animarte, aunque tengas miedo, ¿sí? Así que bueno, si sentís que te resuena, si sentís que querés seguir compartiendo, comentame acá en comentarios. Esto está grabado, así que saludo a las que vieron luego la grabación. ¿Qué harías hoy si el miedo te frenara? ¿Sí? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué harías hoy? Si el miedo no te frenara, ¿a qué te animarías? ¿Qué te gustaría poder hacer? Y te dejo la invitación para mañana, 10:30, jueves 10:30, nos vemos en el Cafecito Emprendedor. Tienen el link a la comunidad, tienen la comunidad de WhatsApp, que ahí estamos todo el tiempo informándonos. Ayer se armó en el grupo de networking, porque hay varios grupos, a full ahí estuvieron compartiendo. Acá en historias también de Soy Emprendedora, las que se animaron. Compartimos los emprendimientos. Anímate, no te paralices, que el miedo no te gane. El miedo no va a desaparecer, pero yo sé que vos tenés la capacidad para poder seguir avanzando. Te mando un beso enorme y espero que verte en los distintos espacios que estamos creando para hacer red y para poder seguir avanzando juntas. Te mando un abrazo.